Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy en este video vamos a ver el práctico referido a la crisis de la deuda europea ocurrida en el año 2010 y subsiguientes. Durante todo el periodo entre el año 2001 y 2007, básicamente por la reducción en la tasa de interés implementada por la Reserva Federal en Estados Unidos, allí se estaba viendo un periodo de crecimiento bastante importante, luego de la crisis de las .com, que ya lo vimos en otro práctico. Esto también repercutió en Europa, donde los países, especialmente los periféricos, experimentaron grandes periodos de crecimiento económico, llámese España, Irlanda, Portugal, Grecia, Italia y los países de Europa del Este. Por ejemplo, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, o lo que es ahora República Checa y Eslovaquia, Bulgaria, etc. En el año 2008 se produce la crisis de la subprime en Estados Unidos, básicamente con la caída de la entidad bancaria Lehman Brothers, que desencadena también en la crisis inmobiliaria de ese país. Esto no repercutió de manera inmediata en Europa, sino que tardó un par de años donde diferentes organismos empezaron a poner la lupa en estos países que habían crecido de manera sorprendente y vertiginosa. El primer desencadenante se da con la situación de que se verifica que Grecia había mentido o había ocultado el monto de su deuda pública, donde por supuesto no había revelado cuál era la totalidad de la misma y que había alcanzado, cuando se verificó la veracidad de toda esa deuda, el 115% del PBI. O sea, Grecia debía más de lo que producía. Esto prendió la luz de alarma en muchos organismos que empezaron a ver las cuentas públicas de estos países periféricos que estábamos viendo. Y en todos se verificaban situaciones bastante parecidas. Déficit fiscal primario creciente, bajas tasas de interés que impulsaban el crecimiento, pero que no podía ser sostenido, excesiva deuda pública, déficit en cuenta corriente, lo que reducía la competitividad, como ya dijimos, alta deuda externa, y en los mercados financieros, elevados precios de los activos financieros. Entonces esto pone en duda la sostenibilidad o sustentabilidad de la deuda pública de estos países, que empezaron a tener muchos problemas para pagar y devolver toda esa deuda que habían contraído. Además se verificaba también, como complemento, ciertas diferencias en los países europeos en cuanto a sus estructuras productivas. Por ejemplo, en España era muy fuerte el sector inmobiliario y el sector turístico, lo que los hacía bastante vulnerables a situaciones de crisis en otros países, porque son actividades que se reducen considerablemente ante estas situaciones. En cambio, Alemania era una economía más estable, donde era fuerte el sector manufacturero o industrial, como también algo parecido en Francia. Bien, una vez desencadenada esta crisis, dijimos por la situación de Grecia, se empiezan a ver también otras situaciones en los países que hacen que tengan problemas para pagar sus deudas. Por ejemplo,
bajas tasas de crecimiento, que eran menor a la tasa de interés, lo que se conoce como efecto bola de nieve. O sea, una acumulación de intereses a pagar sobre la deuda, pero que no podían sostener porque tenían bajos niveles de crecimiento económico y que repercutía en las cuentas fiscales. Entonces, esto siguió ocurriendo durante muchos años hasta que las autoridades de la Unión Europea empiezan a tomar medidas para tratar de reducir esta deuda pública originada básicamente en las cuentas públicas de los países miembros, donde le empiezan a imponer severos ajustes al gasto público, programas de privatizaciones para estabilizar las cuentas públicas, reformas en el sistema financiero que estaba débilmente regulado y supervisado, y bueno, una serie de reformas también en los mercados laborales. También a raíz de esto se crean dentro de Europa, para tratar de solucionar esta crisis, diferentes instituciones a partir de la firma, por ejemplo, del Pacto de Bruselas, que impone serias reformas políticas y fiscales a los países, la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, que era un programa de asistencia financiera a los países miembros de Europa, financiado con fondos que aportaban todos los países de la Unión Europea, y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que era un instrumento legal destinado a lograr la estabilidad financiera de los países miembros de la Unión Europea. Como riesgos todavía latentes de esa crisis quedan que muchos países, por ejemplo, no quieren o no ven viable muchas veces las reformas que se necesitan para lograr su estabilidad, porque puede traer consecuencias sociales y hasta políticas, también económicas. Muchos estados tienen como única forma de financiación la emisión de bonos, que puede aumentar su deuda pública, y muchas veces también la implementación de determinados programas debe contar con la aprobación de Alemania, que es el principal país de la Unión Europea y que tiene mucho poder de decisión dentro de ese bloque. Como conclusión, se puede decir que esta crisis fue originada por, en principio, la crisis de la subprime en Estados Unidos, que repercutió en Europa, que otra conclusión es que no todos los países europeos eran muy sólidos en sus cuentas públicas, en su sistema financiero. Y por último, también se puede decir que surgieron ciertas discusiones entre Francia y Alemania, en donde no tienen los mismos criterios a la hora de tratar de solucionar este tipo de crisis, ya que Alemania proponía severos ajustes, en cambio Francia proponía ajustes pero más moderados. Bueno, este es un pantallazo general explicativo junto con las filminas y el resto del material bibliográfico que tienen en la aula virtual de la cátedra. Saludos.